Muy bien, pues vamos a la palabra que el día de hoy vamos a escuchar y seguimos con la serie ¿Qué es la iglesia? Estamos hablando de la iglesia de diferentes enfoques, ¿verdad? Y hoy vamos a enfocarla en la parábola del buen samaritano. Le voy a pedir que busque en su Biblia en Lucas 10 del 25 al 37. Lucas 10 del 25 al 37. Le voy a dar lectura y usted la sigue con su vista en su Biblia o en las pantallas, ¿verdad? Ahí está el pasaje. Dice Lucas 10, 25 al 37. Y he aquí, un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Y él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel, respondiendo, dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo: bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús, dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole, se fueron dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole, pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándose, vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Al otro día, al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo: cuídamele, y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él dijo: el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. Quiero que esta mañana analicemos esta parábola, este relato que Jesús hace, bajo 2 perspectivas. La primera que quiero que veamos es la perspectiva de las virtudes divinas que nosotros tenemos que aprender y ejercitar, y de las miserias humanas. O sea, vamos a contrastar en esta primera perspectiva las miserias humanas y las virtudes divinas que nosotros tenemos que aprender. Y esta parábola, este pasaje primero nos presenta, ¿verdad?, a un intérprete de la ley. Este era como una especie de abogado, ¿verdad?, un hombre que era experto en la ley, pero de Moisés. Era como un abogado de la ley de Moisés. Un hombre que se sabía la ley de tapa a tapa. Era increíble la capacidad que tenían estos hombres para poder memorizar, ¿verdad?, toda la ley, punto por punto, palabra por palabra. Y dice la Biblia que este hombre va con Jesús y se le acerca. Pero es interesante que dice aquí que este se levantó y vino a Jesús no para aprender de él, sino para probarlo. Podemos ver la condición del corazón de este hombre. ¿Cómo? Yo pensaba, bueno, ¿cómo es posible que este intérprete va con Jesús y no siente nada porque tiene enfrente a Jesucristo? Así es de endurecido su corazón, ¿verdad? Y le hace una pregunta: ¿haciendo qué cosa heredaré
la vida eterna. Y yo siento como si este hombre fuera con Jesús y le hace esta pregunta de forma maliciosa, malintencionada. ¿Por qué? Porque era como si él dijera, bueno, yo ya sé la respuesta, pero ¿tú qué me puedes enseñar? ¿Tú qué me puedes enseñar? A ver, échale, ¿verdad? Y aquí lo primero que yo puedo ver es una de las miserias humanas más comunes, que es la soberbia. La soberbia del hombre ante Dios. La soberbia del hombre que piensa que puede vivir sin Dios, que no necesita a Dios y que por el endurecimiento de su corazón no le permite ver a Dios. Ese hombre estaba cegado en su corazón, al grado que no pudo discernir que el que tenía enfrente era Dios mismo. Ahora, a mí me encanta esto, el hecho de ver la humildad de Jesús al contestarle. O sea, no fue grosero, ¿verdad? Jesús sabía lo que había en el corazón del hombre y cuál era su intención. Sin embargo, el Señor amorosamente le pregunta, ¿qué está escrito en la ley? Así como diciendo, esa que tú tanto conoces, esa que tú te sabes de memoria, ¿qué lees? Y el hombre le responde correctamente, ¿verdad? El versículo 27 dice, amarás al Señor tu Dios. Le dice varias cosas de lo que dice el Antiguo Testamento, el Levítico 19:18, Deuteronomio 6:5, se lo cita así, ¿verdad? Como decían antes, de carretilla. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. El Señor Jesús le dijo, bien, respondiste bien, haz esto, pero entiéndelo primero y vivirás. Ahora, el hombre no se quedó ahí, ¿verdad? El hombre persistió, seguramente no le entendió, seguramente no alcanzó a comprender lo que Jesús le estaba diciendo, ¿verdad? Pero otra vez, 29 dice, pero él queriendo justificarse, dice la Biblia, justificarse a sí mismo, le volvió a preguntar a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Entonces Jesús le suelta una parábola. ¿Sabe que la tercera parte de las enseñanzas de Jesús fueron por parábolas? Por lo cual son importantes, ¿verdad? ¿Qué es una parábola? Es la ilustración de una verdad divina aplicada a una historia humana. Imagínense que Jesús nos quiere enseñar las cosas del cielo sin aterrizarlas. Nos quedamos en blanco, ¿verdad? Entonces Jesús usaba las parábolas para ilustrarnos a nosotros verdades divinas. Y solamente las podían entender los entendidos, aquellos que verdaderamente querían obedecerlo. Y comienza la parábola, ¿verdad? Del versículo 30. Un hombre descendía de Jerusalén y cayó en manos de ladrones, los cuales, ¿qué le hicieron? Lo despojaron, lo hirieron y lo dejaron medio muerto. Ahora, aquí podemos ver otra de las miserias humanas. El egoísmo. El que piense que la Biblia es obsoleta, ¿verdad? No la ha leído, no la conoce, porque esta parábola que fue dicha hace 2000 años es tan actual como las noticias de hoy en la mañana, ¿verdad? Las noticias de la televisión, hay violencia, hay discriminación racial, hay tantas cosas, pero aquí vemos otra de las miserias que es el egoísmo. El egoísmo en el corazón humano. No solamente hay soberbia, también el ser humano desconectado de Dios tiene un corazón lleno de egoísmo. Personas, fíjese,
que pierden o han perdido toda sensibilidad. Yo siempre me he preguntado, bueno, ¿por qué si yo fuera de mi casa dejo algo, verdad? Yo tengo el derecho de mañana salir y encontrarlo allá afuera, ¿no? O sea, ¿cómo el ser humano tiene en su cabeza algo que lo distorsiona? Que si ve algo que no es suyo y no hay nadie, se lo lleva. Y el mundo está lleno de eso, de personas que han perdido toda sensibilidad y que te dicen, eso que tú traes, yo lo quiero. O me lo das o te lo quito a la fuerza. Aquí vemos reflejada esa miseria humana, ¿verdad? Porque dice la Biblia que estos ladrones despojaron a este hombre y lo dejaron herido y medio muerto. El egoísmo está en el corazón del hombre, tanto solamente los ignorantes, ¿verdad? Como solamente los pobres y los ignorantes. Porque la gente que tiene educación no es egoísta. ¿Es cierto? Es sarcasmo. No, los ricos son egoístas, pero también los pobres son egoístas. Los estudiados son egoístas. ¿Por qué? Porque hay médicos que operan a una persona, médicos que tienen más grados que un termómetro de estudios, ¿verdad? Pero la operan porque ocupan pagar la mensualidad del carro. Han perdido toda sensibilidad, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿O solamente los ignorantes y los pobres son los que son egoístas? No, el hombre desconectado de Dios tiene un corazón lleno de egoísmo. Personas que no les importa despojar a los demás y sacar provecho de ellos. Eso es algo que nosotros tenemos que reflexionar. ¿Por qué buscamos a los demás? Simplemente para sacar provecho de ellos. Veo qué te puedo sacar o qué puedo obtener de ti, ¿verdad? Estos hombres dice que despojaron a este hombre, pero veamos quiénes son aquellos que lo pueden ayudar. Versículo 31. Aconteció, qué bueno, fíjese, descendía un sacerdote y viéndole, ¿qué hizo? Pasó de largo. O sea, como diciendo, no me importa, yo ya cumplí con lo que tenía que hacer, ¿verdad? Los sacerdotes tal vez tenían su excusa personal. Ellos trabajaban turnos de 24 horas. Entonces dijo, pues yo ya hice lo que tenía que hacer hace 20, y voy saliendo de la chamba, ¿verdad? Voy muy cansado, pues ya me voy a la casa. Y dice 32, asimismo pasó un levita. Igual, un levita, sí lo va a ayudar. ¿Pero qué? Tampoco. Dice que lo vio, pasó de largo. Fíjese, estas dos personas eran personas religiosas, pero ellos mostraron estas mismas miserias humanas que todo el mundo. No había una diferencia. Un día de estos meditamos ahora en Sofonías, ¿verdad? En Sofonías 3, donde habla de la ciudad de Jerusalén, ¿se acuerda? ¿De quién habla? Que estaban en una condición terrible. De los príncipes, los jueces, dice, son como animales salvajes, voraces, ¿verdad? Los príncipes y los jueces. Qué bueno, nada más ellos, pero luego habla de quién? De los sacerdotes y de los profetas, los que se supone que podían enseñarle la moral y la ley de Dios al pueblo. Dice, están pa'l catre, ¿verdad? Están igual. O sea, aquí vemos que estos dos no sintieron la compasión que debía decir. Versículo 33. Pero pasó un samaritano que iba de camino y vino cerca de él. Aquí vemos la primer virtud divina que usted y yo tenemos que aprender y ejercitar. Y esta es el amor
y el interés por los demás. Yo quiero preguntarte, ¿cómo estamos en esto? ¿Qué tanto nos interesamos cuando alguien está padeciendo algo? O simplemente hacemos así como que, pues no lo vi, ¿verdad? Así hicieron estos dos, el sacerdote y el levita, ¿no? Ellos, en realidad, fueron indiferentes ante la necesidad de los demás. Ellos vieron al hombre medio muerto y a lo mejor dijeron, bueno, pues que la ley nos dice que yo no me puedo acercar a un muerto, ¿verdad? Tenían, según la ley de Moisés, les establecía, pero no fueron más allá de eso. ¿Cómo actuamos nosotros? Dice la Biblia que el samaritano, ahora el samaritano era una persona rechazada racialmente. Los judíos y los samaritanos se odiaban, ¿verdad? Porque los samaritanos, fíjese, el intérprete de la ley era un judío recalcitrante, porque era de los que enseñaban la ley. Y los samaritanos eran judíos que se mezclaron con los asirios y se quedaron ahí, ¿verdad? Entonces se surgió una mezcla que le llamaron los samaritanos. Por eso los judíos no se hablaban con los samaritanos. ¿Se acuerdan ahí en Juan 4 cuando la mujer samaritana va y habla, busca a Jesús a la mujer y la mujer le dice, ¿por qué me hablas a mí que siendo tú judío y yo samaritana? Porque los judíos y los samaritanos no se hablan. Pero ese samaritano fue más allá de los rechazos raciales. Versículo 34 dice, y acercándose, vendó sus heridas, echándoles aceite y vino. Estos eran desinfectantes que se usaban, ¿verdad?, en aquel tiempo para limpiar las heridas, ¿verdad?, y poder sanar. Echándole aceite y vino, dice, y poniéndolo en su cabalgadura. Fíjese nada más, se bajó de su cabalgadura. No dice que era, ¿verdad?, si era un burro o un caballo. Creo que era un burro, era lo más común, o un camello, no sé, ¿verdad? Pero se bajó y subió al otro y lo llevó. Ese no solamente mostró amor e interés por el moribundo, sino que fue movido a misericordia. Y no solamente eso, dice el relato que lo llevó a un lugar seguro y cuidó de él. ¿Cuánta enseñanza tenemos aquí, verdad, en medio de este tiempo en el que estamos viviendo, donde hay tanta necesidad? Y de las formas en las que nosotros podemos bendecir a otros. El Señor quiere que nos despertemos, ¿verdad? Y que salgamos de esa ensimismación en la que ahora que nos metió la pandemia, ¿no? Estamos solamente viéndonos, ¿verdad? A nosotros mismos solamente. Estamos tan clavados, ¿verdad? Y yo creo que la forma más miserable que una persona puede vivir en esta tierra es centrarse a sí mismo. Darse cuenta de mi pura necesidad, ¿verdad? Y esto lo hace todo el mundo. Pero aquí Dios nos quiere hablar a nosotros, ¿verdad? Quiere que nosotros despertemos de esa, perdón por la repetición, ensimismación y podamos abrir nuestros ojos de la compasión hacia la necesidad de otros, para que nosotros podamos despertar a esto. Ahora, esta parábola tiene algo más. Por lo general siempre se enfoca en cuanto a la ayuda a otros, ¿verdad? Y es buena, es una enseñanza bien. Estuve buscando información y todos los grupos religiosos que no son cristianos usan mucho la parábola, ¿verdad? Porque habla de eso, del amor al prójimo. Pero Dios en esta parábola puso todo un cuadro completo de la salvación. Puso encerrado ahí, ¿verdad? Y quiero que lo veamos, en segundo lugar, bajo la perspectiva divina. ¿Qué es lo que Dios quiere que nosotros entendamos como iglesia?
Porque esta parábola, perdón, tiene una enseñanza completa de todo el plan de salvación de Dios para el hombre. Dice el versículo, nos regresamos otra vez, rebobinamos la cinta, y el versículo 30, Jesús comienza la parábola diciendo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó. Y cuando la Biblia habla de descender, habla de pérdida o degradación. Y dice, es interesante que dice que el hombre venía de Jerusalén hacia Jericó y descendía. Jerusalén significa fundamento de paz. Y Jericó significa una ciudad bajo maldición. La Biblia nos dice que el hombre en un principio vivía en comunión con Dios, por lo cual tenía un fundamento de paz. El hombre vivía en paz con Dios, en comunión con Dios. Pero vino el ladrón, la serpiente, y lo engañó, ¿verdad? Y dice la palabra que el hombre cayó, ¿verdad? Dice Juan 10:10, vamos a ver algunos pasajes. Juan 10:10. El ladrón, ¿quién es el ladrón? Satanás. El ladrón no ha venido sino para hurtar, que significa robar sigilosamente, matar y destruir. Pero yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Dice el versículo 30, volvemos otra vez por favor al pasaje que estamos en Lucas 10:30. Dice que cayó en manos de ladrones. ¿Cuáles son esos ladrones? El ladrón es el pecado, la muerte, la enfermedad, la mentira, la desobediencia. Todo eso robó el corazón del hombre. Y dice la Biblia que estos ladrones despojaron al hombre. ¿De qué lo despojaron? De su comunión con Dios. Lo despojaron de la bendición de la paternidad de Dios. Lo despojaron del gozo, de la paz de Dios y de su provisión. Y dice la Biblia que lo dejaron medio muerto. Es interesante la palabra medio muerto ahí en el versículo 30. Dice ahí, ¿por qué? Porque el hombre que no conoce a Dios vive medio muerto, porque está muerto espiritualmente, no tiene comunión con Dios. Vive terrenalmente solamente buscando satisfacer su propia necesidad. Para eso vive. No vive para obedecer a Dios, vive para cumplir sus propias necesidades. El versículo 31 dice la Biblia: y aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. ¿Qué representa el sacerdocio? Representa la ley de Moisés. Representa la ley que Dios le dio al hombre, no para salvarlo, sino para que el hombre se dé cuenta que no puede salvarse a sí mismo. El hombre no puede autoayudarse. El hombre necesita a Dios. Respetamos, ¿verdad?, las ideas de, por ejemplo, libros, métodos de autoayuda, ¿verdad? Pero en realidad no existe tal. Bueno, el hombre puede hacer ciertas cosas, pero ya cuando conoce a Dios. Pero el hombre por sí mismo no tiene capacidad para ayudarse a sí mismo espiritualmente. El hombre está muerto y está perdido moralmente. Pasó un levita también. Dice que el sacerdote no pudo hacer nada por él. Asimismo dice un levita. ¿Y qué significa el levita? El levita representa la religión. Alguien ha dicho por ahí, o se dice, ¿verdad?, comúnmente, que todas las religiones llevan a Dios. ¿Han escuchado esa frase? ¿Creen que es cierto?
¿no? Todas las religiones llevan a una eternidad sin Dios. Ninguna religión puede salvar al hombre. Solamente Jesucristo, el Hijo de Dios. Solamente Él es el camino, la verdad y la vida. Y nadie puede ir al Padre si no es a través de Él. Entonces dice la Biblia que ni el sacerdote que representa la ley, ni el levita que representa la religión pudieron ayudar a este hombre. Ninguna religión te va a ayudar a buscar a Dios. Ninguna religión te va a llevar a poder conocer la salvación de Dios. Solamente Jesucristo. Ahora, dice el versículo 33, continuando con la parábola, pero un samaritano que iba de camino, o sea, no pertenecía ahí, iba de paso, vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Es interesante que en Juan 8:48, los judíos, menospreciando Juan 8:48, y luego lo regresamos al otro otra vez. Fíjese, los judíos menospreciaron a Jesús y dijeron que lo compararon con un samaritano. Respondiendo entonces los judíos y le dijeron, ¿no decimos bien nosotros que tú eres samaritano y que tienes demonio? Fíjese nada más, la ceguera, ¿verdad? La ceguera de estos hombres que compararon a Jesús con un samaritano. Ni siquiera lo metieron dentro de la línea judía, ¿verdad? Entonces, pero ahora, lo que aquí se trata, es interesante esto. Lo que Jesús quería lograr en este hombre era que él pudiera entender que el samaritano, Jesús no lo estaba animando para que él fuera un buen samaritano. Jesús no lo estaba diciendo, oh, tú con tanto conocimiento que tienes, quiero que seas un buen samaritano y que ayudes a los demás. No, lo que Jesús quería que entendiera este intérprete de la ley es que tenía enfrente al buen samaritano y que él era el hombre que estaba herido, que estaba despojado y estaba medio muerto. Ese era el deseo de Jesús. Pero la soberbia de este hombre, ¿verdad?, no le permitía. Que él era el buen samaritano que bajó del cielo a la tierra y se acercó a los hombres que estábamos medio muertos. Tú y yo, mi amado, estábamos medio muertos. Platicaba con una persona, ¿verdad?, acerca de la vida que teníamos antes. Vidas miserables. Vivíamos engañando a medio mundo, vivíamos mintiendo, vivíamos haciendo cosas deplorables, ¿verdad? Esa era la vida que teníamos. Y ahora lo que él quería que se diera cuenta es que él necesitaba a alguien que lo ayudara y sanara su corazón. Porque él no estaba en condiciones de ayudar a nadie. Aún con todo y el conocimiento que él tenía de la ley de Moisés, él estaba medio muerto. Él estaba tirado en el piso, ¿verdad? Y Jesús amorosamente quería que este hombre pudiera captar esta idea. Que se diera cuenta, ¿verdad? Y volteara y dijera, Señor, ayúdame. Ayúdame porque te necesito. Como lo hemos necesitado nosotros también. Antes de poder ayudar a otro, yo necesito ser sanado. Yo necesito ser ayudado por un buen samaritano que es Jesús, ¿verdad? ¿Sabe cuál es la revelación más grande de la Biblia? El que el hombre entienda que Dios es amor. Esa es la revelación más grande. Dios no tiene amor. Él es amor. Y todo lo que Dios hace, absolutamente, aún el infierno, Dios lo hace por amor. Para que el hombre recapacite y diga, yo no quiero estar ahí, yo quiero ir con Dios.
Yo quiero conocer a Dios. La naturaleza de Dios es su amor. Y si tú conoces a Dios, veíamos ahorita en el seminario de sanidad interior, que tienes que entender que todo lo que Dios permite en nuestra vida es para mostrarnos su amor. Pero a veces estamos tan endurecidos que no nos damos cuenta. Y pensamos que Dios nos está castigando, ¿verdad? No, todo lo que Dios permite en tu vida lo hace porque te ama. El hombre anda huyendo de Dios. El hombre se trata de zafar de Dios. ¿Por qué? Porque no lo conoce. Porque cree que Dios lo anda buscando para juzgarlo, para condenarlo, para mandarlo al infierno. No. Lo anda buscando para sanarlo, perdonarlo, limpiarlo y transformarlo y darle vida. Jesús quería que este hombre entendiera esta realidad, ¿verdad? Ahora, el amor de Dios, como ya lo hemos dicho alguna vez, tiene dos formas de expresión. Tiene dos manifestaciones que van unidas, no puede ir una sin la otra. Y la primera expresión del amor de Dios es la misericordia. ¿Qué es la misericordia? Es el sentimiento del amor. Es la compasión por el sufrimiento de otros. Por ejemplo, usted se entera de una persona que está pasando por una necesidad. Usted se entera, ¿verdad? Y sabe que esa persona está sufriendo por escasez, por tantas cosas que hay, por las causas que la gente sufre. Me estaba acordando, ¿verdad?, de una ocasión. Recuerdo que andábamos por cuestiones de los compromisos de las hijas ahí de sus universidades en el Teatro de Gollado. Yo la estaba esperando para que terminara porque participaron en algo ahí, un evento que se hizo, y eran como las 10 de la noche en tiempo de frío, en diciembre más o menos, y recuerdo que estábamos ahí sentados y pasó un hombre ya viejón, como unos, no sé, ya un poco mayor de edad, y traía una playerita vieja, ¿verdad? Y era tiempo de frío, estaba haciendo mucho, esa noche estaba haciendo mucho frío. Y cuando yo lo veo así, muy chistosamente, muy agradablemente, yo le dije: hey, amigo, qué fuerte estás, ¿por qué no traes suéter? El Espíritu Santo me dijo: bueno, el bruto se lo aumento yo, porque no tiene. Sentí vergüenza. Dije: Señor. ¿Y qué cree que me dijo? Traía un suéter que me acababan de regalar, padrísimo. ¿Qué cree que me dijo? Dale tu suéter. Está bien, Señor. Por andar de hablador, ¿verdad? ¿Sabe? Nosotros podemos ver el dolor ajeno y sentir misericordia, que es la primera expresión del amor de Dios. Me encanta lo que dice Romanos 5:8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo ¿qué? Aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Dice la Biblia que el buen samaritano, al ver a este hombre, no le valió, no dijo: no, pues no es mi problema, ¿verdad? Aparte es judío, yo soy samaritano. Dice el versículo 10:33 de Lucas que sintió y fue movido a misericordia. Esa es la primera expresión del amor de Dios, la misericordia. Sentimos algo, porque dice Filipenses, ¿verdad? Y ahorita lo vamos a leer al ratito, que es Dios el que pone en nosotros así el querer como el hacer según su voluntad. Ahora, el amor de Dios y el amor de Dios en nosotros está incompleto si solamente tiene misericordia, porque la misericordia es un sentimiento de compasión, de empatía por el sufrimiento de los demás. A la misericordia le falta algo más. ¿Y sabe qué es? La gracia.
La gracia es la acción del amor. La gracia, digo, la misericordia es una palabra del Antiguo Testamento. Hay muchas referencias a la misericordia. Pero el Nuevo Testamento está lleno de la gracia de Dios. ¿Y sabe qué fue la diferencia entre la misericordia del Antiguo y la gracia del Nuevo? La cruz de Jesús. Dice la Biblia, pues más Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Cuando nosotros escuchamos de alguien que está sufriendo, sentimos compasión y eso es misericordia. Pero tenemos que añadirle la gracia. ¿Qué tenemos que hacer? Levantarnos, ir al súper, ¿verdad? Comprar algo, ir a la casa de la persona, ayudarla, no sé, el Espíritu Santo nos va a guiar. Eso se llama gracia. Me encanta lo que dice Lucas 10:34. Vea lo que el samaritano hizo, o sea, sintió compasión primero, pero le añadió algo más, le añadió la gracia. Dice, y acercándose, o sea, yendo con el que estaba tirado, medio desnudo ahí, ¿verdad? Medio muerto, vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, y lo llevó al mesón y cuidó de él. ¡Wow! O sea, no solamente tuvo compasión de él, sino que, ¿qué usó? Usó su tiempo, usó sus recursos, usó su voluntad para hacer todo el trabajo de él. Me gusta lo que dice ahí, o sea, lo primero fue el atenderlo, ¿verdad? Y lo sana. Dice ahí que vendó sus heridas, eso quiere decir, lo podemos traducir espiritualmente, perdonó sus pecados, les echó aceite y vino, le dio de su espíritu y lo lavó con su sangre. Y ya estando listo, ¿a dónde lo llevó? Al mesón. Bueno, lo subió a su cabalgadura, que puede ser un símbolo del Espíritu Santo, ¿verdad? Porque Dios nos rescató, nos sube al Espíritu Santo y nos conduce al mesón. Ahora la pregunta de los 44,000, ¿qué es el mesón? La iglesia. Es la iglesia del Dios vivo en la tierra. Es el lugar de la sanidad. Es el lugar donde nosotros conocemos el amor de Dios, donde experimentamos el amor de Dios. Dice ahí que lo llevó al mesón y me llama la atención, dice que cuidó de él. O sea, no solamente llegó y lo aventó, no, él vigiló su estado de sanidad. Él se enteró, ¿verdad? Estuvo presente. El que sigue, por favor. Al otro día, o sea, quiere decir que se cuidó todo un día cuidándolo, ¿verdad? Al otro día, al partir, sacó 2 denarios y se los dio al mesonero. Y le dijo, cuídamele, todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. Ahora, yo quiero preguntarte si vas entendiendo lo que Dios nos está hablando esta mañana. Ya dijimos que la iglesia es el mesón. Ahora, ¿quiénes son los mesoneros? ¿Quiénes son? ¿Los pastores? Bueno, parte. ¿Quiénes son? ¿Los responsables de algún ministerio? Bueno, en parte. ¿Sabe quiénes son los mesoneros? Todos los que formamos parte de la iglesia. Tú eres un mesonero, tú eres una mesonera. Eres una persona que Dios te ha unido, ¿verdad? Porque de la misma forma, así como nos trajo a todos, nos sanó a todos, nos condujo a todos
y nos unió a un lugar donde podemos estar seguros, ¿verdad? Todos los que somos parte de la iglesia somos los mesoneros de Dios. Levanten la mano quienes dicen: Señor, aquí tienes a un mesonero. Aquí tienes a uno que ha sido lavado, perdonado y ha sido puesto ahí para poder bendecir a otros. Y algo bien emocionante de esta parábola es que dice: le dio 2 denarios. Le dio un bien, ¿verdad? Para poder pagar el proceso de cuidado y de sanidad del hombre que estaba medio muerto y ahora había sido restaurado. Ahora, ¿qué representa los denarios, los 2 denarios? ¿Representan los millones que tenemos en el banco? No, representan nuestros dones. Mis amados santos, Dios nos ha dado dones y talentos. Representan nuestro amor hacia los demás. Representan nuestra gratitud hacia los demás. Representan nuestro tiempo hacia los demás. Representa todas las clases de recursos que Dios nos ha dado, ¿verdad? Y el buen samaritano, que es el Señor Jesucristo, le dijo a los mesoneros, y te dice a ti, me dice a mí esta mañana: cuídamele. ¿Estás dispuesto a obedecer? ¿No está un pianista que para terminar? A ver, César, pásate a tocar el piano. Ahí viene la Miriam. Esta mañana el Señor nos está diciendo: ¿estás dispuesto a que yo pueda poner el mesón en tus manos? ¿Qué le vas a decir al Señor, al buen samaritano? Cuídamele y te voy a dar estos, ya te di, algunos ya no los dio. Estos 2 denarios. Ya llenó tu alacena, ya llenó todo lo que tú necesitabas, ya lo tienes. Ya es tuyo. Tenemos que ser buenos administradores de la multiforme gracia de Dios, de las diferentes formas en las que Dios se quiere manifestar a un mundo perdido, caído, medio muerto, que está tirado en el piso, ¿verdad? Dios esta mañana está levantando un ejército de mesoneros que han sido sanados y liberados y que ahora están disponibles para Dios. Y abren sus brazos para que muchos vengan y sean sanados también como ellos. Y hay algo emocionante que dice ahí: te voy a dar estos 2 denarios, cuídamele, úsalo. Y luego le dice algo bien padre: y todo lo que gastes de más. Y aquí podemos incluir, ¿sabe? Estaba pensando, Señor, ¿qué es eso que gastamos de más? Incluir nuestros padecimientos e incomodidades sufridas. Porque hay veces pasamos tiempos complicados en la iglesia, hay veces tenemos diferencias entre nosotros. Sería una mentira decir que todos son bien portados y que todos nos llevamos súper padrísimo. No es cierto. Pero sabes, cuando perdonamos a los demás, cuando oramos por los demás, cuando ayudamos a los demás, dice el Señor: todo lo que hagas de más, yo te lo voy a pagar cuando regrese. No importa lo que suframos, no importa lo que pasemos, si estamos agradando al Señor y haciendo su voluntad aquí en la tierra. Si salimos de nuestro ensimismamiento. La forma más miserable de vivir en la vida es pensar solamente en mí, en mí, en mí, en mí, en mí, en mí. No, sales de esa burbujita y dile al Señor: Señor, ya rompí la burbujita, ahora voy a poner mis ojos en los demás. Amorosamente, no para criticarlos, no para juzgarlos, no para pelear, no. Quiero ver a los demás
con los mismos ojos que tú los estás viendo. Quiero ver a la gente, a mis vecinos, a mis primos, a mis tíos, con los mismos ojos que tú viste a ese hombre tirado en el suelo. Con esa misma misericordia que yo necesito expresar de mi corazón. Yo que he recibido esa gracia, yo que he recibido esa bendición de parte tuya, ahora permítenos a nosotros hacerlo con los demás. Esta semana, el viernes, tenemos, por cierto, los que quieran, nos reunimos los viernes a las 6 de la mañana por Zoom. Tenemos una reunión de oración. Así que puede andar en pijama si quiere, ¿verdad? Despeinado, todo chamagoso, ¿verdad? Ahí, pero a las 6 de la mañana, Zoom, leemos un capítulo de la Biblia, un capítulo de un libro específico. Y esta semana leímos Filipenses capítulo 2. Yo quisiera terminar con esto. Busque Filipenses capítulo 2. Vamos a leerle del 1. Es algo inusual, me lo puso el Señor. Filipenses capítulo 2, del 1 hasta el 18. Léalo con su vista. Y vamos a decirle al Señor: Señor, háblanos a través de esta palabra también. Dice el apóstol Pablo, los filipenses eran su iglesia amada. Si Pablo tenía una iglesia así, que eran sus cuatachos y sus amados y sus amigos, y eran los filipenses. Pablo los amaba un montón. Digo, amaba a todas porque tenía un corazón paternal, pero así como Jesús, ¿verdad? Se vale tener amigos, ¿no? Jesús con Pedro, con Juan, y de Pedro y Juan, pues ¿cuál? El Juan, ¿verdad? Por eso el evangelio de Juan es el más intenso, porque conoció el amor de Dios, conoció la intimidad con Jesús. Es un evangelio del corazón. Voy a leer Filipenses 2 del 1 al 18, sígalo con su vista. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún efecto entrañable, si alguna misericordia, completen mi gozo, dice Pablo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Le voy a añadir el por favor. No hagan nada por contienda o por vanagloria. Antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás, ¿cómo qué? Como superiores a él mismo. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en ustedes, en nosotros, este mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Póngase de pie, por favor, y siga leyendo. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo. Ese buen samaritano, dice la palabra que Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor,
para gloria de Dios Padre. Luminares en el mundo. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocúpense de su salvación con temor y temblor. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Otra vez le añado, por favor, hagan todo sin murmuraciones y contiendas, para que sean irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandeceréis como luminares en el mundo, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y el servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros. Asimismo, gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. Oremos para terminar esta palabra. Gracias, Señor. Gracias por esta palabra que quita los ojos de nosotros mismos y pone nuestros ojos en ti, Señor. En ese ejemplo tan glorioso que tú nos diste al venir a esta tierra, al humillarte, al habernos tenido paciencia y misericordia. Y no solamente misericordia, nos mostraste tu gracia, porque siendo aún pecadores, tú moriste por nosotros. Siendo personas rebeldes, blasfemos, que vivíamos perdidos, sin esperanza y sin Dios. Pero tuviste misericordia de nosotros. Y ahora por tu gracia nos has añadido a tu iglesia, a este mesón que tú has establecido en este lugar, para que muchos heridos que han sido sanados puedan venir y servir de mesoneros a otros. Gracias, Señor. Ponemos en tus manos tu iglesia. Queremos ser una iglesia, Señor, que refleja tu amor, porque tú dijiste, en eso conocerán todos que son mis discípulos, por el amor que se tienen los unos a los otros. Gracias, Señor. Bendice cada persona que ha escuchado esta palabra. Si algunos somos mesoneros y en este lugar se encuentra alguien que se siente medio muerto, se siente herido, se siente despreciado, Señor, en esta mañana tú lo has traído a este lugar. Tú que eres el buen samaritano por excelencia, lo has traído para ser sanado, perdonado de su pecado. Si tú eres ese, dile al Señor, Señor, te necesito tu perdón, necesito de tu sanidad, necesito de tu amor. Límpiame, Señor. Yo te recibo como mi Señor y como mi Salvador. Yo te recibo como ese buen samaritano que ha venido a mi vida a perdonarme, a sanarme y a transformar mi mente. Gracias, Señor. Gracias por la obra preciosa que tú hiciste, aun cuando yo no lo merecía. En el nombre de Jesús, cámbiame. Te recibo en mi corazón. Aleluya. Gracias, Señor. Si alguien hizo esta oración, lo bendecimos y bienvenido a casa. Bienvenido al mesón. Dios quiere cambiar tu vida y hacerte una nueva persona. En el nombre de Jesús. Amén. El Señor les bendiga y les guarde. Resplandezca su rostro sobre ustedes. Salude al que está a su lado. Salúdelo. Dele una sonrisa dominguera. Bienvenidos todos al mesón.